That's equally valuable. Yes. Los más viejos de la localidad a lo mejor recuerdan esta voz. Soy Quintín Rodríguez. Digo la voz porque en foto me habrán visto menos veces. Gracias a Tribuna por darnos esta oportunidad de estar ahí. El futuro de la radio es tan seguro como que la comunicación es necesaria. En el estadio Luis Casanova, que aplazó la clausura pendiente para otra ocasión, el Valencia pudo contar con Maciño y Roberto juntos por primera vez esta temporada, y el Sporting pudo alinear a Avelino 15 meses después de su lesión de rodilla. Las incorporaciones no sirvieron para mover el marcador. Tan escasa fue la calidad del primer periodo que solo anotamos esta ocasión de Mijatovic, que no pudo con Ablanedo en la primera parte. En la segunda mitad de salida, ocasión para el Sporting en el lanzamiento libre de Tomás, cerca de la escuadra derecha. El Sporting sin extranjero solo dispondría de otra aproximación a Zubizarreta. En medio contabilizamos la acción de Fernando a pase de Mijatovic. Un anuncio en prensa le cambió la vida. Se convoca plaza de locutor. Y allí se plantó un jovencísimo Quintín Rodríguez, quien a partir de entonces convertiría el micrófono en una forma de vida. Se hizo en La Voz de Valladolid, verdadera escuela de radio. Más tarde dio el salto a la COPE y posteriormente al ente público. El deporte, su pasión. Defiende retransmisiones más profesionales y sin un azote constante al lenguaje. Han pasado muchos años desde que Quintín Rodríguez iniciara su carrera, pero aún en sus ojos se puede apreciar ese brillo especial cuando habla de la radio. Su voz es también inconfundible. Yo estudiaba físicas, no tenía un duro, y en casa no me lo podían dar además. Tenía 18 añitos y yo quería tener un duro en el bolso. Me pareció curioso, se convoca plaza de locutor en La Voz de Valladolid. Y me presenté, nos presentamos 76 y yo quedé el segundo. El primero fue un arquitecto que encontró pronto colocación y yo empecé a trabajar ahí. Locutor de segunda, primer sueldo, 6.250 pesetas al mes. Daban importancia a la voz y daban importancia, yo creo, a la soltura verbal, por decirlo así. Porque en las pruebas que nos hicieron, entre otras cosas, pedían improvisación. Está usted en la Plaza Mayor, va a comenzar el sermón de las 7 palabras, usted ya ha dicho que llueve, usted ya ha dicho cómo está la situación ambiental, quién es el sacerdote predicador, pero no llega el sacerdote predicador y tiene que seguir hablando, hable. Y yo ahí parece que estuve bastante largo. Leer unas guías musicales, hacer una entrevista a un supuesto alcalde y más pruebas de voz. Y eso fueron las pruebas, y ahí fui segundo y ahí comencé. Locutor de segunda, que esa era la categoría. Era un poco escuela de la radio. Teresa Íñigo de Toro, que era la directora, era una institución. Ya lo creo que cuidaba la voz. Y por allí pasaron locutores que fueron famosos y que fueron más adelante. Ahí nos enseñaron a decir correctamente, a leer con la acentuación exacta. Nos enseñaron a respetar los tiempos de la radio. Una ráfaga era una ráfaga y un disco era un disco que había que dejar escuchar prácticamente completo. Y un respeto a la audiencia y una manera de expresarse y una agilidad para decir las guías comerciales, que era muy divertido lo de las guías comerciales. No me pasó a mí. Bueno, sí me pasó a mí. Voy a contar una que me pasó a mí. Era algo así como, se anunciaba yo unas cuchillas de afeitar, porque en tal establecimiento afeitamos un huevo en el aire. Y alguien llamó y dijo, mire, ¿es ahí donde anuncian que afeitan un huevo en el aire? Sí, dice, pues les voy a mandar a mi marido a ver cómo se arreglan. Esta es historia real de la radio. Y empecé haciendo musicales, guías comerciales, haciendo alguna suplencia, y ese fue mi trabajo en la radio, hasta que pasó por aquí un director de Málaga, que había trabajado de Radio Popular, y me dijo, chaval, vente conmigo, locutor de primera, empiezas a transmitir partidos de fútbol, pero tienes que estar en Málaga lunes, esto era un viernes. No pregunté ni cuánto, yo a la de 3 el lunes estaba allí, y allí empecé a trabajar en la COPE, en Málaga, donde estuve 3-4 años más antes de volver a Valladolid, pero ya a la COPE. Y ahí comienzo a hacer deportes, porque el director me dijo, ¿te gustaría transmitir partidos de fútbol? ¿Has transmitido alguna vez? Yo nunca, te gustaría mucho. Tú tienes condiciones para hacerlo, yo te voy a enseñar. Y ahí comencé a ir a entrenamientos y a transmitir partidos de fútbol. Pronto
Me llamaron de Madrid y estando en Málaga yo ya hacía partidos internacionales de la selección, de Copa de Europa, lo que es ahora Champions, del Madrid, del Barça. Y luego cuando volví a Valladolid a los pocos años ya hacía los partidos del Valladolid también. Unos los hacía Juan Pascual y otros los hacía yo. Y hay gente que se acuerda de aquellos partidos todavía. Iba solo, no tenía retorno la mayor parte de las veces, con lo cual tú empezabas, si empezaba el partido en punto a -10, seguías todo el partido al descanso y terminabas al final. Y en ocasiones decía, pon un poco de música que me bajo a los vestuarios. Y con otra itame te bajas a los vestuarios, hacías las entrevistas y ahí acababa la transmisión. ¿En qué ha cambiado? Hombre, en los últimos años, como las dificultades de presupuesto mandan, no se va a los sitios. Se hace la transmisión desde el lugar donde estás en televisión y se cita al que está al lado diciendo aquí está el micrófono inalámbrico, que no está. El no estar allí es una carencia grave. Yo creo que técnicamente la mayor parte de los narradores han perdido un poco de terreno, porque vamos castigando excesivamente al lenguaje. Decimos cosas como poste corto y poste largo. Vamos a ver, los postes miden igual. La expresión será el primer poste o el primer palo y el segundo palo. Banda derecha es la banda derecha. Utiliza pierna derecha, utiliza la pierna derecha. Pervertimos excesivamente el lenguaje, pero bueno, transmitir es muy difícil. Y quienes hacen una transmisión en solitario, ahora todavía, y quien lo hace, tienen acompañante al lado y demás. Se posiciona poco la pelota. Nos enseñaron en nuestro tiempo que era conveniente decir quién la llevaba y dónde llevaba. Hecho en falta que se dice pocas veces el resultado. Y yo entiendo que el oyente de deportes, como todos los oyentes de la radio, como de la televisión, son ocasionales. Y si son permanentes, no están permanentemente pendientes. Y se dice pocas veces el resultado. Tú pones la radio y ¿cómo van estos? Y un cuarto de hora hablando del sexo de Los Ángeles, que a lo mejor no te están dando ni el partido. Alguna cadena de radio lo hace así. Alguna cadena habla de cosas y de cosas y de cosas. Se está jugando el partido y no te dicen cómo van. Y a mí eso me parece un déficit. Yo recuerdo que cuando fui jefe de deportes en Madrid, en la COPE, el tiempo de juego instalamos la obligación de cada 5 minutos actualizar el marcador. Y cada cuarto de hora dábamos lo que llamamos la rueda informativa. Transmisiones de un solo partido a nivel local hay muy pocas y yo bendigo a los que lo hacen. No va contra ellos la crítica, demasiado hacen. Ellos solo buscándose la vida sin estar allí por televisión, que a veces se les corta. Es muy complicado hacerlo y eso se hace bien. Yo critico más el trabajo en cadena. Se transmite un partido, se transmiten varios partidos y hay un montón de personas que están hablando de otra cosa y que no te dicen el resultado. Concentración, trabajo, preparación, no comer antes de la transmisión, no tomar frutos secos, con lo cual la adicción es mucho peor. No beber excesivamente porque vas a tener que levantarte, sino haber dormido muy bien, estar descansado, haberte estudiado bien las alineaciones, viendo fotos de los jugadores, haberte escuchado 1000 veces partidos anteriores para decir esto lo repito mucho, esto no lo digo, esto no tengo que decirlo así, aquí estuve mal, de modo que vayas corrigiendo. Eso es trabajo. Y yo creo que no todos los que hacen hoy este trabajo lo hacen así. Según José Luis Gago, contratar a buenos profesionales y tener a alguien de la casa. Ese alguien de la casa era yo. Se contrató a Luis del Olmo para que hiciera las mañanas, a Encarna Sánchez para que hiciera las noches, que se la cambiaba de lo que venía haciendo por ahí, que eran las tardes, a Alejo García para hacer las tardes y a mí para hacer los informativos. Yo no pintaba nada en aquella película de estrellonas, pero sí me tocó trabajar y trabajar mucho. Me volvieron a llamar. Oye, que te queremos para otra cosa, queremos que pongas en marcha unos deportes serios. Y fui a la jefatura de deportes a Madrid y a partir de ahí ya no me moví de Madrid. De ahí fui a Radio Cadena, de Radio Cadena a Radio Nacional con la fusión y de Radio Nacional a Televisión Española, donde trabajé 10 años en telediarios, donde era editor, la figura de redactor jefe en prensa, editor de deportes en los telediarios de la primera. Los fines de semana fundamentalmente, que es cuando se concita todo el deporte. ¿Pero cuál es la diferencia? Bueno, trabajando en Madrid, trabajando a esa escala, estás más protegido. Es decir, para hacer un programa de deportes en Madrid, en cadena y demás, hay un equipo de producción muy serio que te prepara las entrevistas, los contactos y demás. Hay un equipo de realización que sabe cuándo tienen que entrar las cuñas, cuándo vas largo en la entrevista, dónde tienen que entrar las ráfagas, cuándo pierdes viveza.
Y hay un equipo de redacción de profesionales detrás que están arropando y que entrando y demás. Claro, eso a nivel local no lo tienes. A nivel local eres tú y tu pistola. Pero también, cuando estás, aun con todo ese equipo, eres tú y tu pistola quien está defendiendo aquello. Y si tú fallas, honradez a la hora de hacer la noticia. He hecho en falta en la radio, en los medios actuales y demás, falta de rigor. Mezclamos opinión, valoración con dato. Mire usted, no se pueden ofrecer más que los datos que hay. La lucha permanente del editor que exige, deme usted un titular más brillante, haga usted eso más agresivo. Mire usted, esto es lo que hay, estos son los datos y no tengo ni uno más y si quiere me despide. Esa es la postura que debiera ser. Pero hay que comer y hay que aguantarse. Como consecuencia de eso estamos cayendo en falta de rigor, en amarillismo en determinadas noticias. Uno es fumador siempre. Yo he dejado de fumar hace poco. Y te acuerdas del pitillo siempre de la radio, uno se acuerda del micrófono siempre. Eso se echa de menos. El contacto con el micrófono, la posibilidad de comunicar. Se echa de menos, es un veneno que está inyectado en vena. Has hecho muchas más horas al lado del veneno y delante del veneno que en tu casa y con tu mujer y con tus hijos. Y has sido de los 40 años muchísimas horas más pegado al micrófono que estando en casa. Ese veneno es lo que se echa de menos. Esto es apasionante. Si no fuera por la radio, ¿cómo voy a conocer yo al número de personas que he conocido? ¿Cómo voy a haber estado en los países que he estado medio mundo? ¿Cómo me voy a haber equivocado tantas veces con la mejor intención? ¿Cómo he aprendido lo poco que he aprendido? ¿Cómo sería impensable en otra profesión que no fuera esta? Manifestación del 23F en Valladolid, posterior al 23F, multitudinaria. Estoy leyendo el manifiesto en nombre de todos los partidos políticos y cito la actuación del rey. Un aplauso ensordecedor. Ese es el sonido. Se ha cortado la señal y no puedo transmitir. Apagón total. Momento malo. Mundial de México, primer partido en el Estadio Azteca, en México, Distrito Federal de F. Los técnicos son muy malos. Ninguna de las radios nos oíamos, ni de España, ni de Alemania, tratábamos de transmitir y no había posibilidad. Una hora antes no nos escuchábamos, media tampoco. 10 minutos antes de comenzar nos dicen los mexicanos, ¿ya les oyen? ¿Usted hable que ya les oyen? Y comenzamos a radiar el partido desde allí. Vete que no tenemos retorno, a ver si se arregla. Yo seguía transmitiendo, 3 colaboradores más. Nos dimos la gran paliza, llegó el descanso, como no teníamos retorno, seguimos transmitiendo. Si ellos quieren cortar para publicidad, que corten en Madrid. Lo hacíamos para Radio Cadena Española. Y 6 minutos antes del final del partido, Pascual, desde Madrid. Compañeros, por fin os oímos. Aquí está la transmisión en directo desde el Estadio Azteca. El partido se lo hemos venido contando desde aquí. Habíamos transmitido 2 horas desde México para nadie. Me hubiera gustado estar al lado de Armstrong cuando pisó la luna, para que esas voces que dio y que se escucharon aquí, meterle los dedos en la lengua y decir, ¿qué sientes? ¿Estás feliz? ¿Cómo flotas? ¿Cómo lo estás pasando? ¿Te sientes histórico? Me hubiera gustado estar ahí. Comunicación, comunicación y comunicación. La mayor expresión de contacto entre las personas. Difusión de ideas, difusión de noticias, recepción e invasión de mensajes, comunicación.